Hola, bienvenido a la nueva serie llamada Yo Discípulo. Yo Discípulo es tanto un estudio bíblico como un manual sencillo que te ayudará a llevar a cabo el desafío que nuestro Señor Jesucristo le dio y le hace a todo creyente: vivir diariamente como un discípulo que hace otros discípulos. Al meditar en los pasajes bíblicos que encontrarás en este recurso y al ver las implicancias en tu vida cristiana, serás desafiado a ir tras los pasos de Jesús en compañía de otros. Mi deseo es que todo aquel que se acerque a este pequeño estudio bíblico pueda entender tanto la necesidad como la profundidad de lo que es el discipulado y sea impulsado en el poder de Cristo a vivirlo en todas las áreas de su vida. Si lees nuevamente el título de esta serie, te darás cuenta de que primeramente necesitarás entender quién eres delante de Dios para luego obedecer el mandato de Dios. Yo, discípulo, también podría leerse como yo, discípulo. Este pequeño cambio de acentuación refleja no solo quién eres, un discípulo tras los pasos de Jesús, sino que también lo que debes hacer: ayudar a otros a ir tras los pasos de Jesús. ¿Te das cuenta? Oro para que el Señor transforme tu corazón y para que Él te use como un instrumento en sus manos, que anima a otros a crecer en su amor, obediente a Cristo. Lo que te recomiendo hacer ahora es ir por una hoja de papel y anotar todo lo que te parece importante, ya que si no lo haces y solo escuchas la enseñanza, recordarás un 10% de la misma. Pero si anotas todo lo que es importante, recordarás un 90%. Y te recuerdo que en este episodio vamos a realizar una actividad interactiva. Yo preguntaré y tú anotarás las respuestas y después las compartirás con tu grupo. Así que, sin más que agregar, vamos por el primer capítulo: el mandato. Antes de leer el siguiente texto, toma un tiempo para pensar en lo que significa ser un discípulo de Jesús. Quizás sería bueno escribirlo y te lo recomiendo. Después, compara tu respuesta con las del resto de tu grupo. ¿Hay algo en su definición de discípulo que tú no hayas pensado? Como primera actividad, vamos a leer las siguientes versiones del pasaje de Mateo 28, 16 al 20. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre ambas versiones? Anota tu respuesta. La versión NBI dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora vemos una traducción propia. No se vayan a asustar, no es nada de que no esté en la Biblia, simplemente es el significado traducido del griego al español, arreglado con algunas palabras para que se entienda mejor. El versículo 16 dice: pero los 11 discípulos fueron llevados hacia Galilea, hacia el monte que señaló Jesús, y viéndolo a él, lo adoraron, pero dudaron, y acercándose, Jesús les habló a ellos diciendo: se me ha dado todo poder en los cielos como también sobre la tierra. Yendo, mientras van, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo cuanto ordene a ustedes. Y observen, yo con ustedes estoy todos los días hasta el cumplimiento de las eras. Como actividad número 2, de acuerdo a los versículos 16 y 17, ¿cómo describirías en tus propias palabras la actitud de los discípulos de Jesús? Para mí, los discípulos son presentados por Mateo como llevados. Parecería ser que una fuerza externa a ellos los está guiando e impulsando. No son ellos quienes están tomando la iniciativa, sino que están respondiendo a la iniciativa divina. Al llegar a Galilea, los discípulos ven a Jesús y experimentan dos situaciones distintas: adoración y duda.
son hombres reales, no son sobrenaturales. Los discípulos son hombres comunes y corrientes que fueron elegidos por el Mesías para llevar a cabo su misión. Mateo, entonces, pone en evidencia su debilidad humana. Claro, recordemos, son humanos. Como actividad número 3, lee el versículo 18. Como este versículo describe a Jesús, para mí el versículo nos muestra a Jesús tomando la iniciativa. Él se acerca a los discípulos en medio de sus dudas. Jesús es el Rey bajo quien se postra todo lo creado, en los cielos y en la tierra. Él es el soberano de quien depende la misión de la iglesia. Es interesante darnos cuenta del contraste que hay entre la debilidad de los discípulos y la magnificencia de Cristo. Y cómo Jesús, en esa magnificencia, se acerca a sus discípulos. Qué impresionante, ¿no? Como actividad número 4, ¿qué es lo que exactamente Jesús les está mandando hacer a sus discípulos? En los versículos 19 y 20. Pero antes, revisa la traducción propia. Para mí, Jesús les ordena que hagan discípulos a todas las naciones y que observen. Hagan discípulos y que observen. En primer lugar, Jesús les está diciendo a sus discípulos que su labor principal es hacer discípulos por medio de sumergirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, introducirlos, sumergirlos en el Dios Trino. En palabras simples, el discipulado, en primera instancia, es guiar a una persona a tener un encuentro con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo, por lo tanto, refleja esa realidad, la de un discípulo que ha recibido el amor del Padre por medio del sacrificio del Hijo y que ha sido sellado y llenado por el Espíritu Santo a través de la fe. Amén, ¿no? Por otro lado, el discipulado implica enseñar a guardar todo lo que Cristo enseñó. Esto quiere decir que el discípulo busca comunicar fielmente la palabra de Cristo y entrenar, animar y exhortar a obedecerla. En segundo lugar, Jesús ordena que observen. Recuerden, primero hacer discípulos, después observar. Jesús llama a sus discípulos a no parar de observar, que su presencia los acompañará siempre. Esto nos muestra que los discípulos siempre deben mantener la mirada puesta en Jesús, hasta observar su bella presencia en medio de su caminar. Qué increíble, ¿no? Como actividad número 5, ¿qué relación existe entre la identidad de Jesús en el versículo 18 con el quehacer de sus discípulos en el versículo 19? Para mí, Jesús es el Rey. Los discípulos son personas débiles. Esa es la razón por la cual Jesús declara primero su autoridad y posteriormente la misión de sus discípulos. El desempeño de los seguidores de Cristo radica en quién es Cristo y en el cuánto de su autoridad. Sencillamente no podría existir la misión de la iglesia si no existiera un Rey soberano. ¿A quién serviríamos? La consecuencia es que el quehacer de los discípulos se realiza en la atmósfera segura de la soberanía de Jesús. En la actividad número 6, ¿de qué manera la promesa de Jesús en el versículo 20 afectará la labor de los discípulos? Jesús estará con sus discípulos. Él les ordena a sus discípulos que contemplen la realidad de su presencia a medida que obedecen sus mandatos. No existe momento en la vida de un discípulo en el que se encuentre totalmente solo. Recuérdalo, no estás solo. Jesús es el Rey y el buen pastor. Él cuida de su pueblo. Su mano amorosa acompaña a su gente. La obediencia del discípulo, por lo tanto, no es una entrada a la presencia de Jesús, sino que es el resultado de que su presencia ya está con nosotros. Sin embargo, al parecer, la orden de observar comunica que el discípulo olvidará esa promesa de la presencia de Jesús. Esa es la razón por la cual la orden es observar, fijar la mirada en Jesús y confiar en Él. Ahora, después de terminar esto, vamos a la aplicación. Como punto número 1, a la luz de lo que hemos visto hasta ahora,
elabora de nuevo tu propia definición de lo que es un discípulo. Trata de no mirar tu definición previa que anotamos al principio. Luego, vuelve a mirar tu definición del comienzo. ¿Hay algo diferente? ¿Qué cambió? Conversa con las personas de tu grupo. Número 2. ¿De qué forma conocer quién es Jesús afectará tu quehacer como discípulo? Mira, te doy mi respuesta. Conocer quién es Jesús debe afectar la manera en que entiendo mi rol como discípulo. No son solo los líderes o los pastores quienes tienen la función de ser discípulos o ser el ejemplo de obediencia e intimidad con Dios. Cada creyente ha sido llamado por el Rey a ser un discipulador y un observador. Recuerda lo que dijo Jesús. Como punto número 3, ¿cómo conocer quién es Jesús afectará el quehacer de la iglesia? ¿Definirá sus prioridades y orientará sus acciones? Para mí, la iglesia debe enfocarse en discipular y en observar. Eso es lo esencial que debe hacer. Es a la luz de estas órdenes dadas por el Rey Jesús, que la iglesia debe definir sus prioridades y cómo alcanzarlas a corto y largo plazo. Además, de este modo, sabrá si está perdiendo o no el tiempo en la misión. Así que, si una comunidad cristiana no quiere crecer en el discipulado, en primer lugar, necesita enfocarse en conocer a Jesús de tal manera que sea afectada para ir en misión. Punto número 4. ¿De qué manera la promesa de su presencia en el versículo 20 afecta el quehacer del cristiano y de la iglesia? Para mí, la iglesia no está sola. La autoridad, la belleza y Jesús mismo acompañarán a la comunidad de fe hasta el fin de las eras, como lo dice el versículo 20. La presencia de Jesús debe estimular a la iglesia, a la obediencia. Sin embargo, esta no es una obediencia para crear su presencia, sino que es motivada por su presencia. Es una obediencia relacional. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu que acompañan a su rebaño a medida que éste va por todos lados invitando a todas las personas a reconciliarse con el Dios Trino y enseñando a obedecer su palabra. El quehacer, por lo tanto, de la comunidad de fe o la iglesia y del creyente en particular, debe vivirse en una atmósfera de relación, de intimidad constante. Debemos anhelar a Jesús, debemos confiar en su promesa. Recuerda, Él nos prometió que no estaríamos solos y sobre todo debemos vivirla. Leamos la siguiente definición de lo que es un discípulo. ¿Qué elementos de esta definición son los que más te llaman la atención? ¿Cuáles son aquellos elementos más difíciles de aplicar en tu vida? Y la definición dice, un discípulo es alguien que es consciente de su necesidad de Jesús y que busca adorarlo y obedecerlo. Es alguien que sabe que Jesús es el Rey soberano y que en consecuencia es intencional en comunicar con su vida y testimonio la verdad de Jesús a otras personas a las cuales acompaña, con las cuales convive y sirve. El discípulo finalmente es alguien que confía en que Jesús no lo ha dejado solo y que camina por fe de su mano, sin importarle el costo y hasta encontrarse con él cara a cara. Como punto número 6, seguramente ya has entendido que el discipulado es algo que Jesús demanda de todos sus creyentes. Cuando Jesús llama a los discípulos a encontrarse con Él en el monte, Él los llama discípulos. Esto significa que es un mandato generalizado para todos los creyentes. La verdad es que tanto tú como la persona que esté a tu lado han sido llamados por el Rey Jesús para discipular personas con el fin de llevarlas cada vez más a una profunda relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, animándolas y preocupándose por sus vidas para que amen y obedezcan la Escritura. ¡Wow! ¡Qué increíble plan! A continuación, veremos cómo fortalecer el discipulado uno a uno.
en medio de la vida común y corriente de la iglesia. Los siguientes puntos son un resumen del segundo capítulo del libro El enrejado y la vid. ¿Qué elementos son los que más te llaman la atención? Así que anótalos cuando vamos viendo estos puntos. Primer punto, enfocarnos en las personas en vez de llevar a cabo programas. El discipulado, como principal enfoque de la comunidad cristiana, la iglesia, hace que éste piense específicamente en las necesidades de las personas que la componen. ¿Cómo puede cada persona ser ayudada para ser un cristiano maduro? Visibiliza dones y capacidades que no son posibles en una comunidad que prioriza programas y genera una comunidad diversa en donde florezcan nuevos dones y oportunidades de servicio. Como punto número 2, preparar a las personas en vez de llevar a cabo eventos. Los eventos son una táctica de centralización. Son convenientes y sencillos de controlar para el organizador o monitor, pero requieren que los no creyentes vengan a nosotros en nuestros propios términos, lo cual es muy complicado. Debemos concentrarnos en capacitarnos, todos de la iglesia, aumentando con ello el número y la efectividad de los comunicadores del evangelio, como son los evangelistas. Esto tendrá como consecuencia que el evangelio sea predicado en áreas y a personas que jamás pensaríamos que llegaríamos. Así que preparémonos. El siguiente punto es desarrollar a las personas en vez de usarlas. El riesgo del voluntariado en la iglesia es que pueden ser usados y explotados y olvidar lo más importante, capacitarlos. El discipulado 1 a 1 posibilita ver cercanamente la necesidad de las personas, para así pensar en cómo alentarlas y ayudarlas a aumentar su conocimiento de Cristo y su amor por Él. Pues el servicio es producto del crecimiento como cristianos y por el contrario, no hay crecimiento a partir del servicio. El siguiente punto es capacitar a nuevos trabajadores en vez de llenar vacantes. La convicción es que debemos considerar a cada una de las personas de nuestra congregación como un regalo de Cristo y por lo tanto deben ser preparadas para el ministerio, para su servicio. ¿Qué dones tiene esta persona? Si empezamos a ver las cosas desde esta perspectiva, se abrirán nuevas áreas de ministerio que giran alrededor de los dones y oportunidades de cada persona, de nuestra congregación. El siguiente punto es ayudar a las personas a avanzar en vez de solucionar problemas. El discipulado 1 a 1 genera una red de relaciones, cuyo objetivo será ayudar a las personas a conocer a Dios y a llevar vidas santas, ya sea que estén enfrentando problemas o no. Es por esta razón que proclamamos a Cristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Colosenses 1:28. El siguiente punto es desarrollar liderazgo de equipo en vez de aferrarse a los pastores ordenados. El discipulado debe llevarse a cabo en equipo. Recuerda, no estamos solos. Esa es la razón por la cual debemos enfocarnos en capacitar y disponernos a ser capacitados para servir a otros, con el fin que sean capaces de enseñar a otros. Segunda de Timoteo 2:1-2. Hay algunas personas con dones que pueden no adaptarse a los ministerios tradicionales, y dichos dones bien podrían ser llevados a abrir nuevos campos para el evangelio, fuera de las estructuras existentes de la iglesia. Como siguiente punto está establecer sistemas locales de capacitación en vez de depender de otras instituciones dedicadas a ello. No se puede esperar que un instituto proporcione un nivel de capacitación que abarque el carácter, las convicciones y las capacidades que los cristianos requieren. Gran parte de esta preparación debería recibirse trabajando directamente con la iglesia.
Desarrollar diversas instancias de crecimiento en vez de centralizar todo el día domingo es el siguiente punto. El domingo es el día en donde la congregación es animada con la predicación de la palabra y su aplicación en las diversas instancias de servicio dominical. La predicación pública es como una estructura que marca la pauta y define el programa de todos los demás ministerios de la palabra existente. El domingo es importante, pero no es todo. El desarrollo integral de un cristiano hacia la madurez se crea momento tras momento de su vida, en compañía de sus hermanos en Cristo y de la presencia misma de Dios y del Espíritu Santo. Esa es la única manera en que aquellas áreas escondidas y más débiles en el Evangelio serán fortalecidas junto a hermanos mayores en Cristo, que, empoderados por Dios, pueden aplicar la palabra transformadora a su vida. De este modo, la congregación se convierte en una reunión de discípulos que hacen discípulos en la presencia de su Señor, reuniéndose con Él, escuchando su palabra, respondiéndole con arrepentimiento, adoración y fe, y discipulándose mutuamente. El punto de reunión de la congregación se convierte no solo en un escenario para llevar a cabo el ministerio, sino que también consiste un estímulo y un impulso para la adoración y el ministerio de cada discípulo durante la semana. El siguiente punto es apuntar a una expansión a largo plazo en vez de concentrarnos en las presiones inmediatas. Muchos en las congregaciones suelen agotarse tratando de mantener en funcionamiento programas. Capacitar a las personas por medio del discipulado hará que los servicios dentro de nuestra congregación puedan prolongarse en el tiempo, independientemente de aquellas personas clave. Eso tendrá el efecto de dejar de sentir la presión de mantener una estructura y focalizarnos en las personas. El siguiente punto es buscar el crecimiento del Evangelio en vez de buscar el crecimiento de la iglesia. Una vez que hemos gastado tiempo y recursos capacitando a nuestros líderes, de inmediato tememos perderlos. No obstante, uno de nuestros objetivos al capacitar personas debería ser alentar a algunas de ellas a iniciar estudios formales para que puedan llegar a ser pastores o misioneros. Debemos exportar gente capacitada en vez de acumularla. Así terminamos este primer episodio de la serie. Hemos aprendido sobre qué es ser un discípulo, sobre las promesas que Jesús nos ha dado por ser discípulos. Aprendimos que los discípulos nunca están solos, ya que siempre van a estar acompañados para seguir creciendo o también por Jesús. Así que todas las respuestas que tengas a las preguntas que hicimos, compártelas con tu grupo. O si no tienes un grupo, compártelas con Jesús mismo, que está ahí contigo. Y verás que poco a poco irás edificándote. Recuerda, para crecer en ese ambiente de discipulado, necesitas estar con un grupo. Así que deja el miedo y la vergüenza a un lado y acércate a las personas que Dios pone en tu corazón. Muchas gracias por estar con nosotros. Que el Espíritu de Dios haya revelado palabra a tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.